de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre venimos con nuestra catequesis porque Jesucito nos quiere enseñar tantas cosas lindas. Tenemos hermosas enseñanzas de Jesús cada día en nuestra catequesis. Querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la oración, comunicación con Dios. La oración, comunicación con Dios. Siempre nos comunicamos y tenemos que estar muy comunicados con Jesucito. Tenemos que estar comunicados siempre con Dios, queridos niños. Es decir, tenemos que rezar, tenemos que estar atentos y tenemos que conocer lo que Jesús nos quiere enseñar. Y Jesús nos enseña siempre cosas lindas que nosotros podamos vivir, cosas lindas que nosotros podamos hacer, pero siempre en beneficio de la comunidad, en beneficio de los demás, queridos niños. Entonces, ahora, querida Vanessa, de nuevo vamos a repetir todos juntos, queridos niños, el tema del día de hoy. La oración, comunicación con Dios. La oración, comunicación con Dios. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? ¡Qué hermoso, qué lindo! Lo que Jesucito siempre nos está enseñando. Y hoy, como siempre, vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar lo que nos quiere enseñar desde la palabra de Dios. Desde la Biblia nosotros escuchamos lo que Jesús nos va enseñando. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, siempre que escuchamos tu palabra, porque sabemos que es una palabra que nos llega al corazón, que es una palabra que nos llena siempre de entusiasmo y sobre todo, queridos niños, que nos da ánimo, mucho ánimo para que después podamos vivir como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ahora de nuevo vamos a seguir nosotros escuchando a Jesucito que nos va a enseñar tantas cosas. No se olviden, niños, de tener su cuadernito, de tener algo para escribir, porque todas las cosas nuevas que Jesús nos va diciendo, tenemos que tenerlas siempre por escrito, para que podamos repetir 1 y 2 y 3 y 4 veces y siempre, y conozcamos lo que Jesús nos pide. El tema del día de hoy, entonces, queridos niños, la oración, comunicación con Dios. La oración, comunicación con Dios. Y nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos 5 frailes en Marruecos. ¿Podremos solos, Francisco? Solo deberán seguir su corazón y el Señor les ayudará para llegar a Marruecos. Y una vez que lleguemos allá, ¿qué será de nosotros? Anunciarán en todas partes el Evangelio. Yo estaré siempre con ustedes. El viaje será largo. Ahí está la costa de Portugal. Hasta aquí llegamos. Ahora llegaremos a pie a la capital y esperaremos que Dios nos ayude. Coimbra, la capital de Portugal. Miren, hermanos, allá está la catedral. Está cerrada. Llegamos tarde. No importa, esperaremos aquí hasta mañana.
¿Quiénes son ustedes? ¿Pasaron la noche aquí? Somos unos frailes. Solo estamos de paso, vamos a Marruecos. ¿Y cuál es su tarea en Marruecos? Vamos a convertir a los sarracenos con la ayuda de Dios. Pero también podrían morir, hermanos. Para mí es una sorpresa verlos aquí en Portugal. Ustedes son los frailes de Francisco de Asís, vienen de Italia. ¿Y tú cómo sabes eso? Han pasado otros 3 como ustedes. Parece que su santo padre de Asís les mete en el corazón el deseo de martirio. Vengan adentro, vengan a orar con nosotros. Cristo me unió a ti en la oración al Padre, para que su nombre sea santificado, venga su reino, se haga su voluntad en mi vida. Y contigo le pido al Padre que me dé el pan de cada día, que me perdone como yo quiero perdonar, que no me deje caer en la tentación y me libre del maligno. Señor, te pedimos por nosotros y nuestras familias para que vivamos como tus hijos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. La alegría de saber que San Pablo nos dice que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. ¿Y por qué le digo eso? Sí, porque nosotros poseemos las primicias del Espíritu Santo, aguardando la hora de ser hijos de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Entonces vamos a pedirle al rey David que nos cante esta alegría. Ha estado grande con nosotros, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Y el Señor Jesucristo quería explicarles cómo es el reino de los cielos, entonces trataba de compararle con algo. Y en esa vez le comparó un granito de mostaza que un hombre toma, siembra en su huerto y crece, se hace un arbustito y luego un árbol y los pájaros anidan en su rama. Y así todo lo pequeñito Dios lo prospera y lo hace grande. Y así crece también el reino de los cielos en nuestro corazón. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, para aprender cosas lindas que Jesús nos va enseñando. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es la oración, comunicación con Dios. La oración, comunicación con Dios. Y hoy de una manera especial es también aquella oración que Jesús nos enseña a nosotros. Cuando vienen y le dice a Jesús, Jesús, enséñanos a rezar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. También Jesús hoy nos enseña a nosotros, queridos niños. Vamos a escuchar un poco, a ver qué nos dice hoy Jesús en esta catequesis. En el Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación del nombre, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras 4 presentan al Padre nuestros deseos,
Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado y se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Qué bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí está la división de cómo se presenta el Padre Nuestro. Cada oración que hacemos, cada vez que nos dirigimos al Padre Nuestro, estamos pidiendo que venga su reino en medio de nosotros. Primero lo que Dios quiere en medio de nosotros. Esa es la forma de orar, nos dice hoy Jesucito en la catequesis. Pero por otra parte, queridos niños, después nos dice que viene también nuestras peticiones. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y así, queridos niños, cada una de estas peticiones que nos comprometen a nosotros como cristianos a vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Al pedir, santificado sea tu nombre, entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre, revelado a Moisés, después en Jesús, por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda nación y en cada hombre. En la segunda petición, la Iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida final del reino de Dios. También ora por el crecimiento del reino de Dios en el hoy de nuestras vidas. Ahí está, queridos niños, el hecho de que nosotros pedimos que venga el reino de Dios entre nosotros, que el nombre de Dios sea santificado. Pero todo esto al mismo tiempo nos compromete a la comunidad, nos compromete a nuestra familia. Somos nosotros, queridos niños, que tenemos que procurar hacer un camino de santidad para que venga ese reino de santidad en medio de nosotros. Por eso decimos el reino de Dios. ¿Cómo decimos, queridos niños? El reino de Dios. Y eso significa que Dios viene a reinar en medio de nosotros. ¿Qué significa eso, queridos niños? Que Dios viene a reinar en medio de nosotros. Y bueno, y esa es la primera petición, queridos niños. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Le pedimos, Señor, que venga tu reino en medio de nosotros, que se haga verdaderamente esa voluntad que es para cada uno de nosotros, para cada niño, para cada familia, para cada papá, para cada mamá. Eso es pedir y eso es lo que tenemos así bien apretadita, bien condensada en la oración del Padre Nuestro. En la tercera petición, rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. En la cuarta petición, al decir, danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial en nuestro Padre del cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida. Palabra de Dios y cuerpo de Cristo se recibe en el hoy de Dios como alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. Qué lindo, queridos niños, escuchar esa Eucaristía donde nosotros recibimos y dice comemos también de ese pan. Pero al mismo tiempo decimos que se haga la voluntad de Dios, es decir, nosotros niños no hacemos nuestros caprichos. Los caprichitos siempre son cosas negativas que nos alejan del reino de Dios. No estamos cumpliendo con la voluntad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso ser obedientes, por eso hacer la voluntad de Dios, por eso comprometernos seriamente con un Dios que nos ama, con un Dios que nos quiere y con un Dios que quiere que todos los niños seamos buenos, seamos obedientes, seamos de oración, seamos corresponsables, queridos niños, en todas las cositas que hacemos en casa, en todas las cosas que hacemos en la familia, cuando mamá, cuando papá me piden algo. Y solamente así también tenemos esa gracia, esa fuerza para ayudarnos a caminar
en la misericordia, en el amor, en el perdón, queridos niños. La quinta petición implora para nuestras ofensas la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Al decir, no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Niños, y así entonces estamos viendo cómo el Padre Nuestro, esa oración que Jesucito mismo nos ha enseñado. Dice que para perdonar nosotros primeros tenemos que recibir también y saber dar el perdón. Solamente así Dios nos perdona. Y para que no nos deje caer también en la tentación, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, porque cada uno de nosotros es responsable de hacer ese lindo camino, queridos niños. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo la palabra del Señor de la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8, del 18 al 25. Idea central que nos presenta hoy, leitmotiv. San Pablo nos dice, la humanidad gime con dolor. Recordemos que en el capítulo 8 encontramos el centro, el caracú de toda la idea que está presentando San Pablo a la comunidad romana, de su evangelio, lo que él estuvo predicando y lo que él está contando, cómo hay que anunciar la buena nueva del Señor. Hermanos, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. No se puede comparar con esa gloria. Opea ko nyande ko anga wiwe moila ya yesha kwano ya esa tamba esa pajeñoya lleva peñan de ni ame peñan de sociedad peñan de roga pube opesha peala nyande yara y nyande hina. Si ustedes verdaderamente entienden esto, no pueden comparar esta vida presente con lo que vendrá, que es fruto de una acción de nuestro caminar en el seguimiento de Jesucristo. Después nos dice Pablo, la humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No ser esclavos de los demás. Aquí justamente dice, fuimos esclavos por causa de otro, dice. Se refiere ciertamente al mal, se refiere ciertamente a la tentación, al Satán, se refiere ciertamente al diabolos, el que nos divide, se refiere ciertamente al daimón, el demonio, que está dentro de nosotros y que nosotros entonces actuamos en consecuencia a causa del mal. Pero nos dice, esperamos con ansiosa esa esperanza que solamente Dios nos puede dar, de ser liberados, y toda la humanidad, porque nosotros somos responsables de nuestra comunidad. Queridos hermanos, la yaguatamija ya popeta pepona, ya yesapea, haupeisha, peñan de yara uno, peñan de pupe, peñan de ñaame, peñan de aputu ume, ñamoñe punuta peteco epuajú. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días,
la catequesis de Jesucito que nos ayuda a aprender, a mejorar, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿A qué nos ayuda, querida Vanessa, la catequesis que nos ofrece Jesús? A ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, eso es lo que nos pide Jesús en cada catequesis. Y atención, ahora les voy a hacer algunas preguntitas, como siempre, que nos tienen que ayudar a ser buenos chicos verdaderamente. Entonces, en el Padre Nuestro, queridos niños, la primera preguntita que les hago, ¿cuál es el objetivo de estas 3 primeras peticiones que tenemos? En el Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones tienen por objetivo la gloria del Padre, la santificación del nombre, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Muy bien, queridos niños, aquí está entonces el objetivo principal, esa gloria del Padre. Queremos verdaderamente que Dios esté en medio de nosotros, esa gloria que se tiene que ver. La voluntad también del Padre en nuestra vida, queridos niños. No podemos dejar pasar las cosas. Nosotros tenemos que ahí mostrar que somos cristianos convencidos. Y también la santificación de nuestra propia vida, la santificación del mundo. Para eso fuimos creados y somos llamados por Dios, para ser santos. Muy bien, queridos niños, y ahora viene la segunda preguntita. ¿Qué significa, queridos niños, santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre significa que entramos en el plan de Dios y en la santificación de su nombre. La santificación del nombre de Dios. Y eso con nuestra vida, eso, queridos niños, con nuestro esfuerzo de todos los días, estamos diciendo que Dios es santo, porque nosotros también comenzamos a esforzarnos y comenzamos a ser santos. Por eso, en cada santificación que pedimos, santificado sea tu nombre, estamos apuntando hacia esa gloria de Dios que primero demuestra que Él es santo y queremos que Él también reine en medio de nosotros con su santidad, donde también nosotros entramos en ese camino de la santidad de Dios. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Qué es lo que decimos, queridos niños, cuando nosotros le pedimos a Dios y le decimos, danos, Señor? Al decir danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos y la confianza filial en nuestro Padre del Cielo. Ahí está, queridos niños. Danos significa toda la comunidad. Es una confianza total que nosotros tenemos. Y le decimos a Papito, danos, papá, danos por favor. Danos lo que necesitamos. Danos el pan de cada día. Danos, Señor, lo que nosotros te estamos pidiendo como hijos. Por eso que es una cosa maravillosa, queridos niños, en la oración del Padre Nuestro que tenemos que hacer, cómo Dios se nos manifiesta y cómo Dios se nos va dando y nos regala sus dones. Muy bien, queridos niños, entonces ahora vamos a juntar nuestras manitos y le vamos a rezar a Jesús, que Él mismo nos ha enseñado esa oración tan linda de todo cristiano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y ahora, Señor, danos tu bendición a cada uno de nosotros, a todos los niños, a todos nuestros papás, a toda nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.